Bueno, a esta hora, cuando ya el reloj marca las 7 de la mañana, 8 minutos, nuestros invitados, el abogado con maestría en Derecho Administrativo, Francisco Javier Gómez Soto, notario segundo de Dos Quebradas, Sebastián Bernal Velosa, abogado, secretario de la Notaría Segunda de Dos Quebradas, y también está Juanita Toro Monsalve. Ella es abogada y es la asesora jurídica de la Notaría Segunda de el municipio de Dos Quebradas. Son nuestros invitados a esta hora, doctor Germán. Leo, buenos días. Ustedes como funcionarios de la Notaría Segunda de Dos Quebradas, son muchos los trámites que se surten día a día en una notaría. Esa cultura, doctor Francisco, que hemos venido promoviendo acá en la emisora Qué Buena, para que la gente de Dos Quebradas pueda hacer sus gestiones directamente acá, no tengan que desplazarse a la ciudad de Pereira, que eso aumenta el flujo vehicular, eso genera trancones en la movilidad. Bueno, son tantos factores. Platica que se puede ahorrar la gente. ¿Cómo vamos en esa cultura? Bueno, buen día para usted, doctor Germán, buen día para toda la mesa de trabajo, para nuestros radioescuchas y nuestros televidentes. Doctor Germán, muy bien, nuestra notaría, como usted sabe, se encuentra ubicada en el Centro Administrativo Municipal, en el CAM de Dos Quebradas, en todo el corazón del municipio de Dos Quebradas, y la verdad hemos encontrado una gran afluencia de público por lo cercano, por lo fácil de los trámites, por lo rápido que atendemos a la gente y llegan, la verdad nos ha servido mucho este espacio que usted nos ha brindado porque llegan con las inquietudes que tratamos cada semana. Por eso hoy, doctor Germán, a usted y a nuestros radioescuchas y a todos quienes nos ven, quisiera compartirles las vivencias o lo que podemos aprender con la doctora Juanita y el doctor Sebastián y conmigo sobre las relaciones sentimentales, relaciones de pareja, un noviazgo, una convivencia, una unión marital de hecho, cuando dicen ella es mi compañera, mi esposa, mi cónyuge, todas estas situaciones que pueden repercutir frente a una unión marital de hecho o una sociedad de hecho o una sociedad conyugal, que es lo que deriva de un matrimonio. Si quisiera también preguntarle a la doctora Juanita Toro sobre la forma de llamar a una persona. Mire, cuando se dice, y usted nos va a sacar de pronto de la ignorancia, cuando se casan por la Iglesia Católica es su esposa o su esposo. Se dice que cuando conviven o cuando se casan por lo civil, ya no es esposa y esposo, sino marido y mujer. Esos términos realmente que utiliza la gente, ¿cómo son jurídicamente legalmente? Bueno, muy buenos días a todos los oyentes y a todos los televidentes. Sí, respecto a la pregunta, cuando, digamos, en los matrimonios, pues uno siempre dice, sí, es el esposo. El esposo y la esposa. Ajá. En los matrimonios civiles, pues se dice que es la cónyuge y o el cónyuge. Ajá. Y el término marido, bueno, no marido y marida, marida se diría en Venezuela, como dijo por el presidente en Venezuela, la marida. Pero digamos si el marido y la mujer, ¿ese término cabe jurídicamente o es un decir común de la gente? No, eso es un decir común de la gente. Porque, digamos, en la legislación existe ese esposo y esposa, cónyuge o cónyuge. Cónyuge. Doctor Germán, bueno, sí. Una claridad. Y yo tenía un profesor de Derecho de Familia, Daniel Becerra se llamaba, magistrado. Mi profesor también, por allá hace mucho tiempo. Sí, señor. El doctor Daniel Becerra, cuando uno, y es algo para que los radioescuchas lo tengan en cuenta, se dice cónyuge. Y el señor, cónyuge. y el doctor Becerra se ponía rojo, se ponía colorado de la rabia cuando uno decía cónyuge. Decía, cónyuge o consorte, decía, sí, y se ponía furioso. Se sudaba y se ponía rojo horrible. y pensaba salirse de la corbata el doctor Daniel. Y acostumbramos a decir cónyuge. Excelente persona, excelente profesional. Es cónyuge, sí. Y esposo y esposa, ¿de dónde viene esto? ¿Recuerda usted las arras, las moneditas pequeñas que se daban las parejas antes de casarse? Sí. Ese acto se llamaba los esponsales. Entonces, antes del matrimonio hacían los esponsales y se daban las arras como símbolo de esa unión. Y de allí
antes de casarse se realizaban los esponsales y se denominaban esposos. Doctora Juanita, ¿cómo se da una unión marital en una notaría, en un matrimonio por lo civil? Pues la unión marital es cuando usted por voluntad propia, sea una pareja del mismo sexo o... Porque pueden ser de distintos sexos. Ajá, ya, de hombre o mujer. Hombre, mujer, sí, La hombre, unión. hombre, mujer, mujer. Ajá. Ellos voluntariamente pues deciden como iniciar ese vínculo de irse a convivir juntos. ¿Qué es la diferencia del matrimonio? Que se radica en que usted va a convivir con la persona y no media un matrimonio, como un contrato como tal, sino que usted se va a convivir con la persona y en determinado tiempo, que es pasados 2 años, ya se consolida como tal la unión marital de hecho. Aclaremos bien eso, es decir, hay como un periodo de prueba de 2 años, como para decir si se van a entender, no se van a entender, pero se puede disolver a los 2 años o pueden continuar y ahí ¿qué sucede? Pues después de que pasan los 2 años, se puede, digamos, continuar así conviviendo juntos sin que medie ningún, digamos, trámite notarial o jurídico, pero obviamente se generan derechos y obligaciones ahí. Es decir, así estén conviviendo, ellos pueden convivir, es decir, eso ocurre mucho en esta sociedad, donde hay muchas parejas que dicen, vámonos a vivir juntos, vamos a, ¿cómo es que se dice? Vamos a rejuntarnos, vamos a rejuntarnos, vamos a juntar. Por ejemplo, yo recuerdo en Estados Unidos el affidavit, que es cuando se hace un contrato antes de estar ya en esa unión marital. Lo mío es mío, lo suyo es suyo. O sea, si tengamos 2 años o más, de todas maneras, los bienes es de cada uno. ¿Aquí en Colombia existe también o no? Sí, señora, acá en Colombia se llaman capitulaciones. Capitulaciones. Ajá. Hacen capitulaciones antes de irse a vivir juntos. Sí, ¿qué quiere decir? Lo que usted tenía antes de irse a convivir con esa persona Es va a de seguir ella siendo y es de suyo. él. Sí, señor. No hace parte de una Esa herencia. masa. Doctor Sebastián, con los buenos días, ¿en qué momento ese patrimonio comienza a ser de los dos, a partir de lo que estamos diciendo de esas capitulaciones? Es decir, lo que se consiga de ahí en adelante entre los dos, ¿es de los dos? Bueno, doctor Germán, buenos días, a los compañeros de la mesa, buenos días, quienes nos escuchan por la emisora, qué buena, muy buenos días, y a quienes nos ven por Mundo Visión TV, muy buenos días para todos. En efecto, esos temas son muy comunes, son el día a día de nosotros, son el día a día lo que se ve en la notaría, de lo que constantemente van a preguntar, ¿no es cierto? Y a pedir como un concepto jurídico, pues porque las personas, así sin conocer muy de fondo el alcance o las dimensiones que tiene ese concepto de la unión marital, de hecho, empiezan a vivir, a convivir, a actuar como un matrimonio, ¿cierto? A actuar como un matrimonio, a adquirir sus propios bienes, sean muebles o inmuebles, es decir, sean vehículos, una mesa, un cuadro, un televisor, es lo mismo que pueden comprar una casa. Entonces empieza a ver cómo es interrogante, bueno, no estamos casados, pero estamos viviendo juntos. Y la gente dice, bueno, ¿qué es lo que le corresponde a mi compañero permanente? Porque ese es el término correcto que se le utiliza a las uniones maritales. De hecho, también valga precisar, la gente utiliza mucho el término unión libre, pero jurídicamente hablando no es la unión libre, y de hecho uno va a cualquier entidad, a un banco o algo, y le preguntan su estado civil, no está el de la unión marital, de hecho, dice es unión libre, pero realmente en los términos de la ley 54 de 1990 es unión marital de hecho. Por esa razón, entonces, las personas constantemente preguntan, bueno, ¿y qué le pertenece o qué nos pertenece o qué le pertenece a él de lo que hemos trabajado o no hemos trabajado? Que era su pregunta. Es correcto. Entonces, los bienes como tal que le corresponden a esa sociedad patrimonial de hecho o esa unión marital de hecho, no le llamemos pues un matrimonio porque estamos hablando de la unión o de la convivencia permanente, son los que sean el producto o el resultado del trabajo mutuo. Es decir, que ambos estén trabajando mutuamente y con esos mismos recursos empiecen a adquirir para la misma unión. Adquirir su propio patrimonio ya. ¿Y si uno trabaja y el otro no? Lo mismo, o sea, se entiende que todos los salarios, los ingresos, los intereses, los rendimientos son de los dos. son de los dos. Aporte en especie. ¿Qué Doctor pasa? Francisco, Una preguntita, ¿qué pasa, por ejemplo, un matrimonio? Pero resulta que el señor tiene un amante y esa amante lleva ya 2 o 3 años viviendo con ella también. ¿Esa amante tiene derecho por esa convivencia? Bueno, ahí sí, y estos son los temas que realmente pues son interesantes y pues nos apasionan tocar porque pues eso es el día a día. de la vida real. Y eso es el día a día. Entonces yo puedo estar casado, por X o Y razón no hago mi divorcio,
me separo de cuerpos, pero no hago mi divorcio y me voy a convivir con otra persona. No, y de pronto no se ha divorciado, está viviendo con la esposa, pero tiene el amante. Eso, exacto. Entonces, ¿qué pasa con esa sucursal, Álvaro pues? tiene ahí un especial interesante. No, sino que es que son cosas que pueden pasar. Dice que es una pregunta periodística. Bueno, soy yo el mal pensado. lo interesante de esa unión marital de hecho, y para que surja esa sociedad patrimonial de hecho, es que tiene que haber un comportamiento tal y como si se tratara de un matrimonio. Es decir, no es que sea espontánea la relación con, qué pena la expresión, con la amante, sino que tiene que ser algo muy permanente para que surja esa sociedad patrimonial de hecho o esa unión marital de hecho. Es decir, que sus mismos vecinos vean a su compañera permanente como si fuera su esposa. Es decir, O sea, viviendo bajo el mismo techo las bajo el 24 mismo horas. techo y lecho, exactamente, que los vecinos digan, no, ellos son un matrimonio, así no lo sean, así sea la amante, pero para poder que ella tenga derechos, tiene que haber en primer lugar ese comportamiento. Y en segundo lugar, pues hace un tiempo se decía que si la persona no había liquidado la sociedad conyugal del matrimonio, pues no podían hacer una sociedad con otra persona. Es decir, primero tendría que ponerle fin a esa sociedad conyugal con lo que llamamos la liquidación de la sociedad conyugal, que todos esos son trámites que se hacen vía notarial o vía judicial, en notaría de común acuerdo. Pero una vez se liquida esa sociedad conyugal, sí le abre las puertas a que empiece a formalizar otra sociedad con el compañero o la compañera permanente. Doctor Francisco, una pregunta. ¿Cuál es realmente la diferencia entre una unión marital de hecho y un matrimonio por la Iglesia Católica? Un matrimonio por la Iglesia Católica o un matrimonio civil tienen los mismos efectos civiles, ¿sí? Ahora, frente a una unión marital de hecho y un matrimonio, sea civil, sea por la Iglesia Católica, por cualquier rito, siempre y cuando se registre, ¿sí? Tienen unas diferencias. La más radical es frente a esa sociedad conyugal o esa unión marital de hecho, esa sociedad de hecho que se crea por esa unión, como ha dicho la doctora Juanita y el doctor Sebastián. Hablaban de un paso del tiempo de 2 años, ¿sí? Pero si después de esos 2 años, 3 años, 4 años convivieron juntos, dejaron de convivir a los 4 o 5 años estas personas por esa unión marital de hecho, dejaron de convivir. Ese noviazgo que usted habla, esa relación de pareja, convivieron como esposo y esposa, como cónyuges, y dejaron de convivir. Cada uno se fue por su casa, por su lado, porque a pesar de que la familia debe ser para siempre, esta unión debe prevalecer, somos humanos y no necesitamos estar unidos toda la vida, y ya, dejaron de convivir. Desde ese momento, tienen 1 año para denunciar esa unión marital de hecho, para denunciar y constituirla, esa sociedad de hecho que se dio por esa unión marital. Si pasa 1 año y no hizo el reclamo, Si se pierde pasa la 1 oportunidad. año y no se constituye, ya no la constituyeron, ya no pueden liquidar. Ya no esa puede sociedad liquidar. de hecho. Usted mencionó ahora hay que registrar el matrimonio, eso es importante en la parte civil. Importantísimo. ¿Qué pasa? Y yo creo que esto sucedía mucho con los matrimonios en años atrás, Católicos de hace muchos años. que se casaban por la iglesia y En no... la parroquia y nadie lo registraba, ni los contrayentes, ni los de la iglesia. Entonces no tiene derechos. Sucede con mucha frecuencia, frecuencia. Yo quisiera que nos dijeran, o sea, pues, los efectos, los efectos son similares porque esa sociedad conyugal se constituye de todas formas. ¿Qué tiene que hacer? Mejor dicho, y esto lo hemos hablado acá, doctor Germán, varias veces, un matrimonio, sea cual fuere el rito, civil, católico, por cualquier credo, cualquier religión, es un contrato. Y un contrato, mientras todo el mundo lo cumpla, no pasa nada. ¿Cuándo es bueno o malo el contrato? Cuando alguna parte lo incumple. Entonces, cuando se van a divorciar, digámoslo así, llevan sus registros civiles de nacimiento a la notaría para hacer un divorcio por mutuo acuerdo. Y dicen, un momentico, ¿y el registro civil de matrimonio? ¿Cuál registro civil de matrimonio? Yo me casé en la parroquia tal,
van por la partida eclesiástica, porque si no sabemos dónde se registró, van a la iglesia y dicen, nosotros no registramos el matrimonio. ¿Ustedes sí lo registraron? No, en la iglesia tampoco. Entonces lo registran. Entonces, en la misma notaría donde se va a realizar el divorcio, lo registran y allí es donde empieza el trámite para esa constitución y esa liquidación de esa ¿Qué sociedad. agregar a eso? Doctor Sebastián. Bueno, a modo como de un caso hipotético, pero también fue como materia de una consulta en algún momento, una persona está casada y resulta que se dan cuenta que la cónyuge tenía un matrimonio anterior realizado por iglesia sin registrar. Entonces, como no estaba registrado, dijeron, no, pues casémonos, que ese matrimonio no existe, ¿sabes? No estaba anotado. No estaba anotado, entonces tuvo un segundo matrimonio. Entonces ¿Por decía, la iglesia católica? no, el segundo fue por civil, civil. fue por notaría, exactamente. Entonces, hablemos de la esposa, la cónyuge, tenía un matrimonio por la iglesia no registrado, y como no estaba registrado, fue contrajo nupcias con otra persona, y este sí quedó registrado. Entonces, digámoslo así, hubo doble matrimonio. Entonces, ¿El que queda registrado es el válido? esa es la pregunta y esa era la inquietud. Bueno, y los bienes, entonces los que adquirimos, todos están a nombre de la cónyuge. Todos los bienes que adquirieron en este segundo matrimonio, todos están a nombre de la cónyuge. Entonces le decía, ¿cómo arreglamos esto? Y ya están separados, y entonces cuando uno se separa es donde vienen los conflictos, y entonces que no le doy, que sí le doy, que esto es mío, que esto no es suyo. Bueno, y vienen todos esos problemas. La discusión sería cuál es el matrimonio que realmente vale, y esos bienes que están a nombre de la cónyuge, ¿a qué matrimonio le corresponde? ¿Al segundo o al primero? Entonces, digámoslo así, ya viene como la interpretación de la norma y pues el papel de los jueces. El primero en el tiempo, ¿cómo liquido esa sociedad Exacto. conyugal? ¿Qué pasó? Y resulta que yo puedo retrotraer los efectos de ese matrimonio realizado por la iglesia, lo registro, la fecha del matrimonio no va a ser la fecha del registro. La fecha del matrimonio va a ser la fecha como tal que celebraron el matrimonio, y valga la redundancia. ¿Qué termina pasando ahí? No haciendo ya la inscripción, si encuentran... El registro. Sí, se genera el registro y como dice Sebastián, no se toma la fecha en que se hizo la inscripción, sino cuando realmente se casaron. Sucedió el matrimonio. Sí. O sea que es válido, así no se haya registrado, pero es válido a partir del momento que se Sí, casaron. porque está la prueba del acta de matrimonio. También le quería preguntar por la unión libre, ¿es lo mismo que la unión marital o existe alguna diferencia? Sí, es lo mismo. Jurídicamente se llama unión marital, de hecho, sino que coloquialmente la gente le dice unión libre. Están en unión, cuando uno lo llaman en cualquier banco, en cualquier Estado gestión que civil, uno haga, unión libre. Estado Dicen. unión libre. No, y la gente Ojo. incurre mucho en ese error. Por ejemplo, cuando van a firmar escrituras, ellos dicen, es mi esposa. Cuando usted dice esposa, pues uno lo toma es porque está casado. Y ahí va el error. Ya cuando se van a divorciar y hacen una liquidación, sea conyugal o de unión marital, de hecho, ahí se viene el problema, porque Estado civil es eso, pues en este momento hay oficinas de registro que no aceptan aclaración. Entonces es complicado ya. Es más, doctora Juanita, doctor Sebastián, doctor Germán, importantísimo esto del Estado civil en la elaboración o en la compra de un bien, en la elaboración de la escritura en la compra o venta de un bien. Muchas veces compran el bien estando casados y lo van a vender y dicen, ya estoy soltero. ¿Cómo así? ¿Liquidó sociedad conyugal? No, yo no he liquidado sociedad conyugal. Entonces, este bien no podría venderse porque tiene que someterse a eso. Entonces, muchas veces pasan inadvertidos en algunas notarías o en algunos despachos notariales esta situación del Estado civil. Y esto es complejo porque puede retrotraer problemas delicados para esas personas que intervienen. Se da mucho que hay personas que se van a vivir juntos, pero ella tiene sus hijos, él tiene sus hijos, no se ha generado o se ha causado un divorcio por parte de los dos. Entre ambos ya comienzan ahí como a constituir, como lo hablamos ahora, un patrimonio. Llegan muchos de esos casos a la notaría porque llega un momento en que ese segundo matrimonio, esos que se fueron a vivir con los hijos, vuelven y se separan, pero resulta que habían comprado la casa entre los dos y entra la señora de él a reclamar y entra el ex esposo de él a reclamar. Doctor Germán, los tuyos, los míos y los nuestros, es que no solo llegan con hijos de ese matrimonio cada uno, sino que conciben hijos dentro de esa unión, ¿sí? Entonces mire lo complejo. Tienen los hijos de sus uniones anteriores y tienen
un hijo o varios hijos de esa misma unión. Sí. Entonces, los derechos de estos hijos, mire, esto da para muchísimo tema, doctor Germán. Y bien, esto no está, es la vida y no está mal, y cada uno vino a vivir su vida y a ser feliz en la vida, ¿sí? A mirar hacia adelante. Mire, es y una eso está buena, bien. es una buena recomendación. Es que recuerdo mucho, creo que fue el año pasado, me hicieron una consulta sobre ese tema. Ella tenía sus hijos, él tenía sus hijos por allá, pero los dos tuvieron dos hijos, una hija y un hijo. Y resulta que entre los dos ayudaron a construir la casa. Vaya el lío en el que estaban, porque dijo, no, la mitad no, y yo no le voy a bajar la mitad a usted, porque usted sabe, ella se le fue a vivir con el vecino. Imagínese. Ella se le fue a vivir con el vecino. Entonces él dijo, no, yo no le voy a dar la casa. Y me dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo a ambos los conocía, a ambos los Y conozco. doctor, Y ¿sabe qué les dije? Mire, ustedes tienen una solución que yo creo que es la correcta. ¿Por qué no ponen esta casa a nombre de sus dos hijitos? Yo creo que es lo correcto. Eso lo pueden hacer, y cómo lo deben hacer. es que miremos a ver qué es lo Para justo, que ellos qué sean es lo los dueños de justo, la qué es casa, lo para que legal, ellos qué no es le lo quiten la correcto. mitad y la otra mitad, sino que tienen dos hijos de ellos. Pero mire que esto se da frecuentemente, y pensemos en algo. Si ella convive con esta nueva pareja, o él convive con ella, con esta nueva pareja, la verdad es que se tornan aquí situaciones complejas. ¿Por qué? Porque cada uno sabe que como están dentro de esa familia, dentro de ese núcleo, los hijos que se concibieron dentro de esa unión están, digamos que, protegidos. Pero cada uno va a tirar para el lado a cuidar a los hijos de su anterior unión. Y va a decir, venga, yo no puedo dejar desprotegido a mi hijo y a mi hija. Entonces, van a haber inconvenientes. Lo mejor para todo esto es, ¿Cuál es la cuando uno recomendación? tiene una unión, casarse con los pies en la tierra, o irse a una unión marital, de hecho, con los pies en la tierra, y estar convencidos que, como es un contrato, como estos son contratos, saber qué es lo que va a pasar con las cosas que van a adquirir, tener bien definidas las cosas, ser claros con la pareja, no solo sentimientos. Cuando uno está enamorado no piensa, dicen, pero uno debe Ay, pensar. enamorado no pone los pies en la tierra. Pero uno debe poner los pies en la tierra, porque luego vienen estos problemas. Y usted, cuando está casándose, estamos hablando, doctor Germán, es un contrato. Y ese contrato tiene unos requisitos, tiene unas cláusulas. Y si no nos casamos, sino que nos vamos a convivir, la gente piensa que es más fácil. Es peor. O sea, Es usted peor lo, usted, porque usted lo está toma... más metido. Usted dice, Porque ya entra todo. Ojo, no hemos hablado de los bienes heredados, Ajá. de los gananciales, de muchas situaciones que entran y no entran, dependiendo de muchas cosas en esta unión. obrar con sinceridad, lo que usted dice. Claro, Sinceridad. claro, y ser claros. No dejarse llevar por placer únicamente, sino Así sinceridad. Así es. Doctora Juanita, entonces, en conclusión, ¿qué hace parte de los bienes? ¿Qué bienes hacen parte de esa distribución ahí y qué bienes no? Pues los bienes que hacen parte son todos los que usted adquiera ya, digamos, cuando está en la unión o está casado. Eso hace parte, sea de la sociedad conyugal o de la unión marital, como la sociedad patrimonial de la unión. Hacen parte. ¿Qué se deja por fuera? Lo que son los bienes heredados o las donaciones en los casos de las uniones maritales. Esos no se tienen en cuenta. ¿Qué se tiene en cuenta? Digamos, si mi papá me dejó un lote y en ese lote yo construyo un hotel. El fruto de lo que de ese hotel sí puede hacer parte de esa sociedad patrimonial. Yo voy a tener derechos de disfrutar, siempre y cuando pues se haya cumplido con el requisito de que haya pasado el tiempo. En la sociedad conyugal sí pasa que al momento en que usted firma contrato, sea religioso o sea civil, ahí ya inmediatamente se constituye la sociedad conyugal. También se exceptúan las herencias. Doctor Sebastián, hay un tema que también es muy recurrente, que tiene que ver con eso. ¿Qué pasa cuando se van a vivir dos personas? Él tenía su familia, ella tenía su familia. Ahí vienen las capitulaciones de las que estábamos hablando ahora con la doctora Juanita. Bueno, ahí hay capitulaciones, pero digamos cuando no hay capitulaciones, cuando el amor es el amor y se está enamorado, pues vámonos. Y esas personas pues ni siquiera sabían y dijo, no, pues yo no le veo ningún problema. Es decir, pero él tiene su dinero o ella tiene su dinero o ambos lo tienen. No hicieron capitulaciones, pero resulta que él tiene una familia y ella también puede tener una familia. ¿Qué pasa ahí? Bueno, allí lo que pasa es que a las reglas de las liquidaciones de sociedades patrimoniales, de hecho, se le aplican las mismas de la sociedad conyugal. Entonces son, digamos así, tres escenarios en los cuales nosotros como abogados o como
conocedores del derecho, debemos de colocarlas así como en conocimiento, y son estas tres. O sea, los bienes que yo ya tenía antes de iniciar esa unión marital de hecho son bienes míos, son propios. Entonces, esa es una excepción. Así yo me vaya a convivir con otra así persona. no hayan hecho capitulaciones, porque es Así que no la es. pregunta mía quedó inconclusa, porque llega un momento en que también se van a divorciar, se van a separar y no hayan hecho capitulaciones. ¿Ahí qué pasa? No, por disposición del artículo 1871, si no estoy mal, del Código Civil, o 1781 y siguientes, se indica eso, que los bienes que yo ya Los que tenía, traía. los que yo ya traía, o sea, si yo tenía 500 millones de pesos guardados en una caja fuerte, Sí. y me fui a vivir con una persona, esos son dineros no, míos. pero, Eso. no, pero es que los tenían acá fuerte, pues, en mi boca, ponga a decirle a la otra, pues, eso es plata que se la puede llevar, pero ¿qué pasa si tiene bienes a su nombre? Incluso pueden estar también a nombre de la ex esposa. Entonces, digamos, hay una situación ahí compleja, porque ya se están divorciando y ya tenían. Entonces, la pregunta es, si es así como usted está diciendo, entonces, doctora Juanita, ¿para qué sirven las capitulaciones entonces? Si no es para salvaguardar el patrimonio de cada uno con sus familias anteriores. Es que las capitulaciones es para eso, asegurar lo que usted tenía antes, porque como le digo, si usted tenía el lote, usted lo compró estando soltero, y yo me voy a vivir con usted y construimos la casa con piscina y todo. Si yo aporté en algo, pues para las puntillas, que las baldosas y todo, yo tengo derecho sobre Material, eso. sí. Pero es que me están diciendo que si no hicieron capitulaciones, de todas maneras sigue conservando el derecho a que lo que tenía antes de irse a vivir sigue siendo de él o sigue siendo de ella. Yo pensaría que las capitulaciones es como para identificar bien cuál era el patrimonio de cada persona, más no quiere decir que por el hecho de que no se hayan Que no se- pactado se van a capitulaciones, perder eso los va a entrar en derechos. la sociedad, no, Sí. ni de riesgo. Por ejemplo, mire lo que puede suceder. Yo puedo tener una vivienda y la vendo, o sea, una vivienda que era mía, la adquirí soltero. Ya en vigencia de una unión marital de hecho, la vendo. Y con ese dinero voy y compro otra propiedad, y esa la adquiero ya en una condición de convivencia con otra persona. Tú no dirías, se confundió el patrimonio, mira que ya eso hace parte de la sociedad patrimonial. De hecho, puede presentarse ese escenario, pero yo debería dejar una trazabilidad dentro del contenido de la escritura pública y manifestar de que este bien lo estoy comprando es con un dinero propio adquirido antes de la unión marital de hecho, para que precisamente no se presente esa confusión ni haya como esa mezcla de los bienes propios y bienes sociales por el hecho de no existir las capitulaciones. Pero las capitulaciones yo pensaría que simplemente se hacen es con el fin de identificar los bienes, para que estos bienes se entienda que son de estas personas, y al momento de empezar a adquirir bienes en vigencia en una sociedad no quede la menor duda de que son bienes propios. Es solamente para eso. Igual las capitulaciones sirven también para excluir o aportar bienes. Yo puedo también decir, con esto quiero aportar a una sociedad patrimonial de hecho que va a iniciar 50 millones o 100 millones para comprar una vivienda. Por eso la diferencia entre declarar y constituir una unión marital de hecho. ¿Por qué razón? Las capitulaciones se pueden hacer antes de iniciar la convivencia, como sucede en los casos de un matrimonio. Entonces, en ese caso se llamaría constitución de unión marital de hecho. No declara porque la declaración ya obedece es al hecho de que ya han vivido por un tiempo prolongado que los encuadra dentro de la unión marital de hecho. Ese es pues como lo importante Se nos también. agotó el tiempo y les propongo que en 8 días sigamos abordando este tema, porque este tema es muy interesante para toda nuestra audiencia, porque es un tema que tenemos que hablar también de las pensiones, qué pasa con la gente. Hay gente que se casa con el otro por recibir su pensión, pero a veces resulta de que tiene que ir determinado tiempo para poder gozar de ella, y si la persona falta. Pero también tenemos que hablar de un tema que es bien importante, las donaciones. Hay donaciones remuneratorias y no remuneratorias, que me parece que ese es un tema también. ¿Les parece bien eso? Y en 8 días continuamos con ese tema, porque ahí seguimos hablando, y es muy bueno que nuestros oyentes nos llamen y nos hagan consultas, que para eso están los funcionarios de la notaría, la doctora Juanita Toro, está el doctor Sebastián Bernal y el mismo notario segundo, el doctor Francisco Gómez, para que ellos les puedan resolver a ustedes sus inquietudes. Claro que sí. Rápidamente el teléfono y las páginas de la notaría para que la gente se comunique con ustedes. Claro, recordar que en la notaría contamos con un muy buen servicio, un gran equipo de trabajo, una buena atención, una excelente atención. Estamos ubicados en todo el corazón de Dos Quebradas, en el CAM, ubicado en la carrera 16, número 3644, local 101, donde anteriormente quedaba el Banco Colpatria.
enseguida a la entrada de la alcaldía, no dentro de la alcaldía, sino enseguida a la entrada de la alcaldía. El teléfono de la notaría, el fijo es 314-0955 con el indicativo 606. 606-314-0955 y el celular 301-601-5211. 301-601-5211. Correo electrónico en notaría22quebradas@gmail.com, todo en letras. Bueno, al doctor Francisco Javier Gómez Soto, al doctor Sebastián Bernal Velosa y a la doctora Juanita Toro Monsalve, pues muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un feliz día. Feliz día, Álvaro, y muchas gracias a todos. Gracias, ya tenemos las 7 de la mañana, 40 minutos.